Era una madrugada fría y brumosa en el Piamonte, esa región montañosa de Italia famosa por sus viñas, sus olivos y sus tesoros escondidos bajo tierra. Las colinas envueltas en niebla parecían susurrar secretos antiguos. Aún no se veía el sol en el horizonte, pero Mateo ya había abandonado la calidez de su cama para aventurarse en la búsqueda más importante de su vida. Mateo era un joven cazador de trufas, pero no de cualquier trufa. Aquella mañana buscaba la legendaria trufa blanca de Alba, el tesoro más codiciado de los bosques del Piamonte. Esta trufa no era solo una rareza culinaria, sino que se decía que quien la encontrara y la llevara al mercado de Alba alcanzaría una buena fortuna. Mateo lo necesitaba, no porque quisiera ser rico, sino porque tenía un sueño que llevaba guardando en el pecho desde niño: abrir una trattoria en la que su madre y su hermana pudieran cocinar, y donde él pudiera compartir los platos y sabores que su familia había cultivado por generaciones. Para eso necesitaba esa trufa especial, que cada año hacía aparecer en los sueños a los buscadores como si los llamara. Llevaba en una mano una pequeña linterna, y en la otra, la correa de su perro, Luna, una mestiza pequeña pero con un olfato infalible. Luna se pegaba a sus piernas, expectante, como si entendiera que aquella mañana era especial. Mateo había entrenado a Luna desde cachorra, y ahora ambos formaban un equipo perfecto. Él le daba indicaciones, y ella olfateaba la tierra con su nariz húmeda y sensible, buscando entre las raíces de los árboles el inconfundible aroma de la trufa. Al entrar en el bosque, el aire cambió. Había un olor a humedad, a tierra antigua, a hojas y musgo. Mateo siempre había sentido que los bosques del Piamonte tenían algo mágico, casi sagrado. La sombra de los árboles altos y retorcidos creaba figuras en el suelo, y cada crujido bajo sus botas parecía una señal de que algo especial se escondía cerca. Mientras caminaba, recordó las historias que su nonno, su abuelo, le contaba sobre la trufa blanca de Alba. Su abuelo había sido un cazador de trufas legendario en su tiempo, conocido en todo el valle por su habilidad para encontrar las mejores trufas de la temporada. Sin embargo, había una que siempre se le escapaba, la más grande y fragante de todas, la trufa que él llamaba la Dama Blanca. Según el abuelo, esa trufa tenía un aroma tan intenso y un sabor tan sublime que incluso los nobles venían desde Francia y Alemania solo para probar un trozo. Mateo siempre había pensado que esas historias eran cuentos de su abuelo, relatos para los nietos soñadores. Pero desde que nonno falleció, había sentido que de algún modo le había dejado esa misión pendiente. «Luna, oggi sarà il giorno», susurró Mateo. «Hoy será el día». De repente, Luna se detuvo en seco, levantando las orejas. Mateo se inclinó hacia ella, y la perrita comenzó a olfatear el suelo con más fuerza. La siguió, casi sin respirar, mientras Luna rodeaba un gran roble. El olor a tierra removida era intenso, y el corazón de Mateo latía con fuerza. «¿Será posible?», se preguntó en un susurro. Luna escarbó, y al cabo de unos segundos, Mateo se inclinó y apartó la tierra con cuidado. Ahí estaba, una pequeña trufa blanca. No era la más grande ni la más impresionante, pero era pura, y su olor era inconfundible. Mateo la levantó y la miró, sabiendo que el camino aún no había terminado, pero sintiendo una mezcla de alegría y esperanza. Esa trufa era solo el comienzo. Sabía que si continuaba buscando, quizás podría encontrar la legendaria Dama Blanca. El sol comenzaba a asomarse entre las copas de los árboles, y el bosque despertaba lentamente. Mateo continuó adentrándose en el bosque, cada vez más profundo, siguiendo a Luna y a su instinto. Sabía que la Dama Blanca no se dejaría encontrar fácilmente, pero también sabía, en lo profundo de su corazón,
que aquella era la mañana correcta. Mientras se adentraba en el bosque, comenzó a escuchar unos sonidos lejanos. El eco de una canción, un murmullo que el viento parecía llevar. No muy lejos, alcanzó a ver una figura en la penumbra del bosque. Era un hombre anciano, vestido con una capa oscura y una bufanda que le cubría el cuello. Mateo se sorprendió al ver a otro cazador tan temprano en esa área, porque él había elegido un rincón alejado, uno que pocos conocían. El anciano se giró y le sonrió. Había en su sonrisa algo misterioso, como si supiera algo que Mateo desconocía. «¿Buscas algo, joven?», preguntó el hombre, con una voz suave y profunda. Mateo dudó. No quería revelar su verdadero objetivo, pues en el mundo de los cazadores de trufas, la competencia era feroz y cada secreto valía oro. «Solo busco trufas para llevar a casa», respondió, tratando de sonar casual. El hombre asintió y se agachó junto a un árbol cercano. Con gestos pausados y precisos, comenzó a escarbar en la tierra. Cuando levantó la mano, sostenía una trufa blanca y su olor llegó hasta Mateo, que la observó maravillado. La trufa era grande, mucho más que la que él había encontrado hacía unos minutos, y tenía un aroma tan fuerte que el aire mismo parecía cargarse de su esencia. El anciano le tendió la trufa a Mateo. «Tómala», dijo como si fuera un regalo. Mateo estaba sorprendido. Nunca nadie le había ofrecido una trufa así, y mucho menos en los bosques, donde cada cazador cuidaba su hallazgo como un tesoro. Dudó, pero al ver la bondad en los ojos del anciano, decidió aceptar. «Gracias», dijo, mientras guardaba la trufa con cuidado en su bolsa de cuero. «Recuerda», dijo el anciano, «las trufas tienen un alma. No busques solo el valor en el mercado. Si buscas la verdadera dama blanca, debes mirar más allá del suelo. Escucha el bosque y deja que te guíe». Antes de que Mateo pudiera responder, el anciano desapareció en la penumbra del bosque, como si se lo hubiera tragado la niebla. Mateo se quedó allí, confundido, pero decidido. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Cómo podía escuchar al bosque? Inspiró profundamente y cerró los ojos, tratando de sentir el entorno, de captar los susurros de las hojas y el crujido de las ramas. Luna, como si entendiera, se sentó junto a él y permaneció en silencio, esperando. Un minuto después, Mateo sintió un leve tirón en su interior, un impulso que lo hizo girarse hacia un rincón más oscuro del bosque. Con Luna a su lado, siguió ese impulso, atravesando árboles y arbustos, hasta llegar a un claro cubierto de hojas doradas y húmedas. Allí, Luna comenzó a olfatear con intensidad, y Mateo se inclinó para ayudarla. Escarbó con las manos temblorosas y, al cabo de unos segundos, sintió algo rugoso y duro bajo sus dedos. Al levantar la trufa, supo que había encontrado la dama blanca. Su tamaño era extraordinario, y su aroma inundaba el claro entero, envolviéndolos en un perfume tan profundo y embriagador que Mateo sintió que estaba en un sueño. Con el corazón lleno de gratitud y la certeza de haber cumplido con el sueño de su abuelo, Mateo abrazó a Luna y le susurró: «Lo logramos, Luna. Ahora podemos volver a casa». Con la dama blanca en sus manos y una sonrisa en el rostro, Mateo emprendió el camino de regreso, sabiendo que el bosque le había entregado algo mucho más grande que una trufa. Le había revelado su propio espíritu y la conexión que lo unía con su familia y su tierra. Mientras Mateo y Luna caminaban de regreso por el bosque, el joven sentía el peso de la trufa en su bolsa, como si cargara un tesoro sagrado. El sol estaba ya asomando entre las montañas y bañaba las hojas en tonos dorados. En ese momento, Mateo recordó cómo su abuelo le contaba que el verdadero valor de una trufa radicaba en el amor y en el respeto
que uno tuviera por el bosque, porque el bosque siempre devolvía lo que uno le daba. Había algo especial en ese pensamiento que lo hacía sentirse parte de algo mucho más grande, como si él mismo fuera una raíz más enredada entre las profundidades de la tierra. Al salir del bosque, el paisaje familiar del pequeño pueblo de Alba se extendía ante él. Las calles empedradas, las casas de piedra y madera con balcones decorados con flores, y el aroma del pan recién horneado lo recibieron como siempre. Pero esta vez, cada detalle parecía brillar con una intensidad especial, como si el mundo entero compartiera su alegría. Estaba a punto de cambiar el destino de su familia. Mateo llegó a casa, donde lo esperaba su madre, Antonella, una mujer de manos fuertes y sonrisa cálida, que había sacrificado mucho por él y su hermana. Su madre era el alma de la familia, siempre dispuesta a brindar amor a través de sus recetas tradicionales. Sabía que ella había soñado en algún momento de su vida con abrir una trattoria, un lugar propio donde sus platos pudieran alegrar los corazones de otros. Sin embargo, la vida había sido difícil y ese sueño siempre había quedado relegado a un rincón. «Mamma», gritó Mateo con alegría, entrando en la pequeña cocina. Antonella lo miró sorprendida al ver la expresión de su hijo. «¿Qué pasa, Mateo? ¿Has encontrado algo?», preguntó, al notar la emoción en sus ojos. Mateo sacó la trufa de su bolsa con cuidado y la colocó en la mesa frente a ella. La madre se llevó una mano a la boca, sin poder creerlo. «Es la dama blanca», susurró, incrédula. La noticia de la trufa legendaria corrió como un reguero de pólvora por el pueblo. Alba era conocida por ser un centro de trufas, pero encontrar una trufa blanca de ese tamaño y calidad era algo excepcional. Pronto, los mercaderes y comerciantes comenzaron a acercarse a la casa de Mateo, ofreciéndole cantidades generosas de dinero para poder llevársela y venderla en los mercados de Europa. Aún así, Mateo se mostró cauteloso. Recordaba las palabras del anciano en el bosque y lo que le había dicho sobre el alma de las trufas. Sabía que tenía en sus manos algo valioso, pero también comprendía que no era algo que pudiera vender a la ligera. Había soñado tanto tiempo con la trattoria familiar que no podía deshacerse de esa trufa sin pensar primero en su propósito. Finalmente, después de recibir varias ofertas, Mateo llegó a un acuerdo con un importante restaurante en Milán. La trufa se vendería en una subasta y gracias a ello, Mateo tendría suficiente dinero para cumplir el sueño de su familia. En pocos días, la trufa fue llevada a Milán, donde chefs de renombre y amantes de la gastronomía de todo el mundo se reunieron para ofrecer grandes sumas de dinero por un trozo de la dama blanca. Gracias al dinero obtenido por la trufa, Mateo y su madre pudieron comprar una pequeña propiedad en el corazón de Alba, una antigua casa de piedra con un patio que solía ser un taller de carpintería. Decidieron que sería perfecto para abrir la trattoria y trabajaron incansablemente durante meses para darle vida. Las paredes fueron decoradas con fotos antiguas del abuelo, y en cada rincón había detalles que recordaban la conexión con el bosque. Ramas secas, raíces y trozos de corteza que Mateo había recolectado en sus incursiones. Luna, fiel compañera, se paseaba por el lugar, como si también estuviera supervisando que todo quedara perfecto. Finalmente, el gran día llegó. La trattoria di Nonno abrió sus puertas. Los habitantes del pueblo, amigos y conocidos, así como curiosos viajeros, llenaron las mesas del pequeño local. La madre de Mateo cocinaba con alegría, y cada plato que servían tenía el toque especial de los ingredientes frescos y locales que ellos mismos cosechaban o recolectaban. Había en el ambiente
una mezcla de aromas de trufa, ajo, aceite de oliva y romero, que hacía que todos los comensales sintieran que estaban probando la verdadera esencia del Piamonte. El plato estrella de la noche fue un simple risotto de trufa, hecho con una receta que Matteo recordaba de su abuelo. Los clientes quedaron encantados. Cada cucharada estaba impregnada del aroma de la tierra, de los recuerdos y de la historia de su familia. Al terminar la jornada, Matteo salió al patio y miró las estrellas. Luna estaba junto a él, y mientras la acariciaba sintió una profunda paz. Había cumplido su sueño y el de su abuelo. Había comprendido que el verdadero valor de la trufa no era el dinero, sino la posibilidad de reunir a su familia, de construir algo en lo que todos pudieran aportar y sentirse unidos. Los años pasaron, y la trattoria di Nonno se convirtió en uno de los lugares más queridos del Piamonte. Matteo nunca dejó de buscar trufas, siempre acompañado de Luna, que ya estaba envejeciendo. Con el tiempo, entrenó a nuevos perros y compartió su conocimiento con otros jóvenes del pueblo que querían aprender el arte de la caza de trufas. Para Matteo, el bosque se había convertido en un amigo fiel, un lugar de paz y aprendizaje. Cada vez que regresaba con una nueva trufa, la preparaba con el mismo respeto y cuidado que su abuelo le había enseñado. Sabía que en cada plato que servía estaba el eco de generaciones pasadas y el amor de su familia. La trattoria no era solo un restaurante. Se había convertido en un símbolo de lo que el esfuerzo, la paciencia y la conexión con la tierra podían lograr. Matteo contaba a sus clientes la historia de la Dama Blanca, de cómo había encontrado esa trufa legendaria gracias a la guía de un misterioso anciano en el bosque, y de cómo esa trufa había transformado su vida y la de su familia. Al final, la historia de Matteo y su trufa blanca no era solo una leyenda en el pueblo de Alba. Era un recordatorio de que los sueños pueden hacerse realidad cuando uno sigue su corazón y respeta la tierra de la que proviene. Y así, cada noche, después de un largo día de trabajo, Matteo miraba hacia el bosque, donde la neblina danzaba bajo la luz de la luna, y pensaba en su abuelo, en el anciano del bosque y en todos los cazadores de trufas que habían recorrido esos senderos antes que él. Sabía que, de alguna manera, todos estaban allí, cuidando del bosque y esperando que alguien escuchara los susurros de la tierra, para encontrar en ellos no solo una trufa, sino también un propósito y una razón para seguir adelante. Una noche, muchos años después de la apertura de la Trattoria di Nonno, cuando los años ya habían teñido las sienes de Matteo de gris, sucedió algo extraño. Luna hacía tiempo que había fallecido, pero él seguía yendo al bosque cada temporada, ahora acompañado de Bruno, un perro joven que había entrenado con el mismo cariño y paciencia con los que había criado a Luna. Esa noche, después de un día agotador en la trattoria, Matteo salió al pequeño patio con una copa de vino en la mano. Observó la luna que brillaba llena sobre el bosque y sintió una extraña sensación de calma. En sus pensamientos, revivió aquella madrugada lejana en la que encontró la Dama Blanca. Recordó la fragancia intensa de la trufa, el peso de sus sueños y la promesa de un futuro que entonces solo era un anhelo. Sintió una punzada de nostalgia. Sabía que su vida había cambiado y que la trattoria había logrado unir a su familia y darles un propósito, pero en el fondo siempre se había preguntado quién era aquel misterioso anciano del bosque. Matteo suspiró, dejando que la brisa nocturna le acariciara el rostro. De repente, algo llamó su atención. En la penumbra del bosque, entre las sombras de los árboles, creyó ver una figura. Era alta y encorvada, y aunque la noche era cerrada,
Mateo sintió la presencia clara de alguien observándolo desde el límite del bosque. Entrecerró los ojos, creyendo que tal vez era una ilusión, pero la figura se mantuvo inmóvil. Con el corazón acelerado, se puso de pie y, sin pensarlo 2 veces, caminó hacia la sombra, como si fuera un imán. Bruno, que estaba acostado a su lado, lo siguió en silencio, alerta. Mientras avanzaba, el viento comenzó a soplar suavemente, y el aroma a hojas húmedas y tierra llenó sus sentidos, devolviéndole a esos días de juventud en los que el bosque parecía tener vida propia. Cuando Mateo se acercó lo suficiente, la figura parecía haberse desvanecido. Sin embargo, en el suelo, al borde del camino que llevaba al bosque, encontró algo que lo dejó sin aliento. Una pequeña trufa blanca, recién desenterrada y todavía impregnada del aroma de la tierra. La recogió con manos temblorosas. No era común encontrar trufas en esa época del año, ni en un lugar tan cerca del pueblo. Miró a su alrededor, tratando de encontrar alguna pista, pero todo estaba en calma, como si el bosque hubiera guardado el secreto para él solo. Al girarse hacia la trattoria, escuchó una voz lejana, un murmullo entre el viento, que le resultó extrañamente familiar. Era la voz de su abuelo, o al menos eso le parecía. Le estaba diciendo, como tantas veces en el pasado: «Recuerda, Mateo, cada trufa tiene un propósito. Es un regalo del bosque. Cuídala bien y respétala, porque ella también cuida de ti». Mateo sintió un nudo en la garganta. Miró a Bruno, que parecía igual de intrigado, y sin más, guardó la trufa en su bolsillo y volvió a casa. No podía entender lo que había sucedido, pero sabía que esa trufa tenía algo especial, algo que iba más allá del simple aroma o del sabor. Al día siguiente, Mateo decidió preparar una cena especial en la trattoria, solo para sus amigos y familiares más cercanos. No les dijo nada sobre la trufa misteriosa, pues sentía que debía guardarla en secreto, al menos hasta entender su significado. Preparó con ella un risotto, como aquel que había servido el día de la inauguración, siguiendo la misma receta que su abuelo le había enseñado. Con cada paso, recordaba las enseñanzas de su abuelo y las historias que le contaba sobre las trufas, como si en esa preparación el pasado y el presente se unieran en un solo plato. Cuando los invitados probaron el risotto, algo mágico ocurrió. Uno a uno, comenzaron a compartir recuerdos, historias de tiempos pasados, recuerdos de seres queridos que ya no estaban, y anécdotas de la juventud que habían vivido en el pueblo. Era como si el sabor de la trufa hubiera abierto una puerta a la memoria, un portal secreto hacia el corazón de cada persona. Mateo, observando las expresiones de sus amigos, sintió que había logrado algo mucho más profundo que simplemente preparar un buen plato. Había tocado algo esencial en cada uno de ellos. Entre risas y lágrimas, la noche transcurrió. Y cuando el último plato fue retirado, uno de sus amigos se levantó y le dijo: «Mateo, esa trufa tenía algo especial, algo que nos hizo recordar quiénes somos y de dónde venimos. Nunca he probado algo así». Mateo, que no había mencionado el origen de la trufa, se limitó a sonreír. No dijo nada sobre la extraña aparición de la noche anterior, ni sobre la figura misteriosa en el bosque. Pero en su corazón sabía que esa trufa era un último regalo, un recordatorio de su abuelo y del espíritu del bosque que siempre lo había guiado. Desde aquella noche, Mateo continuó con su vida en Alba, cazando trufas, cuidando de la trattoria y enseñando a los más jóvenes sobre el arte de escuchar y respetar al bosque. Nunca volvió a ver a la figura misteriosa, ni encontró otra trufa que tuviera el mismo poder de evocar recuerdos tan vívidos, pero cada vez que caminaba bajo los árboles,
Sentía una presencia cálida y familiar, como si su abuelo aún estuviera allí, cuidándolo. La historia de Mateo y la trufa blanca se convirtió en una leyenda en Alba. Las personas contaban que la trattoria había sido bendecida por el espíritu del bosque y que cada plato servía no solo para alimentar el cuerpo, sino también para tocar el alma. La trattoria di Nonno se volvió un lugar de peregrinación para los amantes de la cocina y para aquellos que buscaban una conexión más profunda